Buenos días, instructora. Mi nombre es Miguel Ángel Cuellar Ramírez, actualmente ejerciendo el programa de tecnólogo en coordinación de procesos logísticos, y me remito a generar la presentación de las características de los modos y medios de transporte. Mi presentación está basada en lo que son las dinámicas del transporte global. La información de la cual voy a hablar no está en las diapositivas básicamente, pero encontramos que tenemos una naturaleza de la carga, la cual se encuentra dividida en tres, que es perecedera en cuanto a urgencia, granel respecto al volumen y alto valor respecto a su seguridad. Esto va encadenado junto a los recursos económicos que pueda tener la empresa que quiera transportar diversos insumos. Aquí nos encontramos frente a un balance crítico frente al presupuesto operativo directo y el costo de oportunidad por retrasos de entrega, y esto va arraigado a la ubicación geográfica en la cual nos podemos encontrar y a la cual nos vamos a dirigir. Y esto va las tres van muy arraigadas respecto a que los recursos económicos deben ser los mínimos, o si se tiene una urgencia, se deben utilizar los máximos. Por eso los recursos económicos de una empresa siempre deben tener un stock alto para cualquier tipo de urgencia que se pueda generar. Dentro de nuestro primer tipo de transporte tenemos el transporte terrestre. Este es uno de los que tiene más flexibilidad, ya que se pueden generar entregas puerta a puerta. Tiene una versatilidad, en lo personal considero que tiene una versatilidad grandísima, ya que es uno de los medios capaces de realizar entregas sin ningún tipo de ruptura de carga final. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay forma en la cual se pueda convertir en un multimodal. Tiene una gran accesibilidad, ya que puede utilizar todas las vías que se encuentran en la zona, y tiene una economía muy buena, ya que los costes no son altos. Tiene una capacidad limitada, ya que su capacidad de tonelaje no es tan alta, y tiene, en cuanto a sus externalidades, tiene una alta contribución a las cargas de CO2 a la atmósfera. Nuestro siguiente transporte es el ferroviario, uno de los cuales yo considero que tiene una alta capacidad de tonelaje, pero tiene una deficiencia grandísima, y es que no todos los países tienen unas buenas vías férreas, y no todos los países conectan sus vías férreas por todo su país, sino por zonas específicas. Entonces esto tiene una gran desventaja en cuanto a lo que yo conozco, en cuanto a lo que quiero exponer. Tiene una sostenibilidad en cuanto al tema de emisiones, pero en cuanto al tema de emisiones, es tolerante, o la atmósfera es tolerante a este tipo de medios de transporte. Pero en cuanto a la escalabilidad, es muy bueno, pero lo que digo, tiene una gran dependencia respecto a sus infraestructura. Esa es la palabra, infraestructura. Dentro de estos trenes tenemos 4 tipos de modos de carga, que son los furgones, los cuales cargan generalmente alimentos o cosas que necesiten una seguridad más alta. Tenemos el tipo tolva, que es para cargar todo tipo de minerales o agrícolas. Tenemos los tipos cama baja, que son para cargar containers y todo tipo de maquinaria. Y tenemos los que son tipo cilindro, que son tipo carro tanque, que son para cargar todo tipo de líquidos y gases a presión. Tenemos el tercer tipo de transporte, que es el marítimo, que para mí es el más importante, ya que puede generar una disminución en cuanto a los costos. La disminución de dióxido de carbono es bastante alta,
y este puede cargar no solo para una empresa sino para varias. Puede entregar en diferentes puertos y esto genera un coste mínimo, una reducción muchísimo más alta que cualquier otro tipo de transporte según lo que tengo entendido, y también puede cargar todo tipo de elementos. Los containers también se pueden manejar, son especiales para cualquier tipo de elementos como los anteriores hablados para el férreo, y en lo personal considero que son muy importantes para empresas bastante grandes, para empresas que mueven muchísimas cosas como actualmente Shane, como actualmente Temu y otras empresas que son bastante grandes y transportan demasiado de país en país. Entonces ellos pueden trazar rutas que puedan pasar de puerto en puerto entregando sus productos, así que es bastante eficiente. Tenemos también el transporte aéreo. El transporte aéreo es uno de los más importantes en cuanto a cargar suministros que sean perecederos. Específicamente yo quería hablar del tema de las guerras, ya que el transporte aéreo ha sido muy importante para esto. Hay momentos en los que hay zonas que se generan conflictos bastante graves y se destruyen las vías, se destruyen todos los modos de poder entregar un suministro, se vuelve básicamente inaccesible una zona, y el tema de los aviones es bastante eficiente para estos temas, ya que pueden liberar las cargas por paracaídas y hacer que las personas que necesitan los suministros puedan recibirlas sin tener retrasos. Debido, debido a esto, las personas se ven muy beneficiadas, pero obviamente se genera un coste más alto. Pero específicamente en las guerras es el medio de transporte para mí el más importante que existe, ya que sin este medio de transporte no se podría hacer llegar suministros a este tipo de zonas. En cuanto a términos generales, este medio de transporte es uno de los más costosos, con menor capacidad de carga, pero es uno de los más rápidos, así que el tipo coste-beneficio es relativo dependiendo lo que se cargue, dependiendo la distancia, dependiendo también de lo que se va a cargar, ya que todas las cosas que se cargan no tienen la misma duración, por así decirlo. Entonces considero que es un buen medio de transporte, pero no el mejor. Es muy bueno para el tema de rapidez, pero también genera unas cargas de dióxido de carbono bastante altas a la atmósfera, así que no es, en mi opinión, el mejor medio de transporte. Nos encontramos con nuestro cuarto medio de transporte, y este es el de flujo por tuberías. Este tipo de transporte de ductos es muy importante y es uno de los transportes que se han inventado para que nuestra civilización mejore. Antes el gas se tenía que transportar en pipetas, y ahora el gas se puede transportar mediante tuberías a cada una de nuestras casas, y esto es bastante bueno porque esto ha disminuido los costos de este tipo de insumos. En cuanto a los acueductos, pues obviamente muchísimo más, porque es uno de los que ha permitido que desde desde muchas décadas atrás podamos acceder al agua de una forma más humana, por así decirlo. Ya las personas no tienen que ir a un carro tanque, o tienen que ir a un río, a un pozo, incluso para poder acceder al recurso de este mineral, sino que ahora pueden acceder a él de una forma mucho más fácil, por así decirlo. Y pues en cuanto a los oleoductos, se utiliza para transportar el petróleo crudo a las diferentes áreas en las cuales se les va a generar el procesamiento, según tengo entendido. El transporte fluvial es uno de los transportes que se utiliza demasiado, pero es uno de los que más tiene desventajas, ya que, o sea, tienen muchas ventajas. El costo operativo es más alto que el marítimo, tengo entendido,
pero igual es muy complicado ya que se depende de qué tanta sequía pueda haber por los ríos en los cuales se va a navegar. Este tipo de transporte se utiliza básicamente para zonas selváticas, zonas que no tienen buena infraestructura vial, que no tienen puertos y mucho menos tienen aeropuertos. Entonces este es el tipo de transporte que se utiliza en áreas como lo mostramos en el ejemplo, como en el Amazonas. Son zonas que son bastante complicadas para transportar carga inclusive de forma terrestre, así que se utiliza este tipo de transporte fluvial, pero en momentos de sequía es básicamente imposible utilizar este tipo de transporte, así que las empresas que se encuentren en estos sitios o las personas o los suministros que se necesiten siempre se deben pedir con anterioridad, ya que se podrían generar retrasos que afecten operaciones o que generen falta de suministros para las personas. En el transporte multimodal o intermodal, para mí es uno de los transportes que más genera carga económica, y este aspecto se genera debido a que a las cargas que se tienen que transportar. No todas las cargas que se tengan que transportar tienen que ser necesariamente multimodales, pero hay unas cargas que específicamente sí tienen que ser multimodales, como el transporte de maquinaria, transporte de grandes cantidades de insumos como en el tema de minerales, como en el tema de petróleos. Se tienen que hacer este tipo de transportes multimodales, pero en cuanto a la cantidad de carga que se puede llevar, sí, obviamente es mucha, pero el costo es muy alto y hay que hacerlo valer la pena. Entonces no pienso que sea no pienso que sea la mejor opción de carga, pero es la obligatoria. Desde mi punto de vista siempre va a ser la obligatoria. Actualmente tengo entendido que se están generando unas normatividades para que los contratos se generen bajo un solo contratista y que este contratista subcontrate estos tipos de cargas, pero no domino bien el tema, así que no lo traje solo a colación, pero no lo puedo dominar, entonces no podría hablar de ese tipo de leyes, aunque me habría gustado hablar de ellas. Pero en síntesis es un medio de transporte muy, pero muy costoso. Es más para empresas tipo asiáticas, tipo europeas, que manejen muchas cargas y constantemente. Quería hablar también por último de las normativas del OMI, que son unas normativas que vienen desde hace unos años impuestas por la ONU, que son para el tema internacional. Bueno, ya que yo quería hablar más que todo, enfocar las cargas en los temas internacionales, ya que es donde más se genera una carga no solo económica, sino una carga de la combustión de estos diversos tipos de medios de transporte y que generan un alza en cuanto a la contaminación de CO2 para nuestra atmósfera. Entonces básicamente estas normativas lo que hacen es regular el tema de todo lo que tiene que ver con la maximización de la maximización de las de la maximización de todo lo que tiene que ver con superar el CO2 en cada uno de los medios de transporte. Entonces hay unos estándares en cuanto a lo que estos medios de transporte pueden o no pueden superar. Básicamente como conclusión final, quiero destacar que el medio de transporte más importante para mí es el terrestre, ya que es uno de los medios de transporte más versátiles
y es uno de los medios de transporte que actualmente le ayudan a las empresas que tienen un menor rango económico. No es lo mismo contratar un tren que contratar 3 tractomulas, y no es lo mismo contratar una tractomula que contratar tres furgones. Entonces esto genera una carga menos densa para estas pequeñas empresas que hasta ahora están empezando, o que tienen un flujo de utilidades que es constante, pero que nunca es más alto uno respecto al otro. Para mí es muy importante porque igual la infraestructura vial siempre va a estar ahí, de un modo u otro siempre va a ser accesible, eh, inclusive en territorios selváticos como el Amazonas u otros, siempre va a ser importante. Así que como conclusión final quería agregar que este es el medio de transporte más importante para mí. Aunque los otros puedan manejar grandes cargas o puedan llevarlas más rápido, pienso que este medio de transporte es y será bastante importante en los próximos años venideros, y generalmente creería que no es un tipo de transporte que vaya a cesar nunca. Para finalizar quería pedir disculpas por la extensión del tiempo, hacer la salvedad de que generalmente los trabajos que yo hago son hechos bajo inteligencia artificial. Todo lo que yo eh, pruebo en estos momentos, digamos, estos escenarios para mí son los ideales para aprender, para mejorar, para aprender a manejar mejor estas herramientas, porque finalmente estas herramientas son las que vamos a manejar en el futuro. Son herramientas que van a ser indispensables para nuestro mejoramiento, que nos van a ayudar inclusive cuando terminemos nuestro estudio, nuestro trabajo. Va a ayudar a que nuestras tareas sean más rápidas, sean más eficaces. Si dentro de las diapositivas se vieron errores, o hay una retroalimentación a la cual se deba generar, yo siempre estaré pendiente para mejorar, porque finalmente todo lo que hago en estos trabajos es obviamente para generar una satisfacción en los instructores, y que obviamente siempre se vea la excelencia en los trabajos, y las retroalimentaciones siempre sirven para mejorar, para avanzar, y como digo, siempre utilizar estos escenarios para reinventar, ¿cómo decirlo en nuestros términos? Para catear. Entonces, yo siempre me aviento así, y espero haya sido de su agrado, instructora. Que tenga un buen día, y espero cualquier tipo de retroalimentación que se pueda generar. Muchas gracias.